¡Hola! Oh, ¿qué pasa? ¡Hola! Estamos de vuelta. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, independiente de en qué lugar del universo, del planeta, del tiempo y del espacio nos ves. Sean todos y todas bienvenidos a este noveno episodio y cierre de la primera temporada de El Rompecabezas. I mean, eh, no estoy 100% seguro si será el cierre de temporada, pero es probablemente un muy buen capítulo para completar lo que han sido los primeros 9 episodios que han sido hechos sobre diferentes temas que ahora parece como que se cierran. Este es como el tema de cierre de la serie, digamos. Así como tuvimos la primera serie de la temporada 0 también. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre qué es humano. Y eso puede ser curioso viniendo de mí, porque su servidor, como sabrán, yo no llevo toda mi vida siendo humano, por lo tanto, no soy un experto en ser humano. Pero por eso mismo viene mi curiosidad, de ahí mismo viene mi curiosidad, de qué hace que uno sea humano y no otra cosa. ¿Qué te hace ser humano cuando también eres animal, pero también eres un ser vivo? O sea, las definiciones que utilizamos comúnmente nos dan una herramienta, pero muchas de ellas pueden caer en cierta arbitrariedad que es útil al final del día, pero ¿estamos realmente seguros de lo que nos hace humanos? O lo de que o de lo que es no humano, porque también cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, de aliens, o incluso de transhumanismo, de aumentar las capacidades humanas con tecnología, con ingeniería genética, la gente por lo general pone una línea y dice, esto ya no es humano, esto va en contra del orden establecido. Pero por otro lado, si lo pensamos bien, sigue siendo posible, porque la naturaleza lo permite. O sea, las reglas de la física y de la matemática, de la aritmética, de la química, de la genética lo permiten. Entonces, ¿en qué momento hablamos de que esto es humano y simplemente un comportamiento avanzado de una especie de primates evolucionados? Entonces, ahí está la pregunta. Comenzaremos, como siempre, con el tablero principal. Bueno, el dilema de la identidad humana. Aspectos a tomar en cuenta entonces. Primero que nada, que partimos de una definición humana de lo humano, valga la redundancia. O sea, los humanos se definieron a sí mismos en algún momento. No tengo idea cuándo, pero en algún momento se definieron a sí mismos y dijeron, esto es humano, esto no es humano. Esto es un caballo, yo no soy un caballo, yo soy distinto. Está el concepto del momento que en algunos espacios de la filosofía se define como la escisión metafísica, que es el punto de división entre la cultura humana y la naturaleza, el punto en que el hombre se dijo separado del resto del universo circundante y dijo, hey, yo no soy una piedra, soy una cosa que siente. Por eso es el punto de partida, definición humana. Luego está la idea de la realidad fuera de la conciencia, porque si nosotros nos definimos como humanos, significa que existe algo fuera de nuestra conciencia. Entonces significa que no somos productores del universo a nuestro alrededor. Pero por otro lado también está la idea de que el observador afecta el resultado de la observación del universo. Entonces también habla de que el universo es muy en la medida de que podemos percibirlo. Y ahí va la idea del universo y el observador. Porque el universo se observa a sí mismo, pero genera observadores. Produce sus propios observadores para observarse y crearse o sentirse. Es un tema interesante. Sobre todo también cuando vemos el siguiente paso del tema, que es el tema del solipsismo y la idea del gran diseño o el principio antrópico, digamos. Que por un lado es, hey, ¿será que los seres humanos, o incluso tú que estás viendo este programa ahora, eres el único ser humano consciente que es capaz de sentir todo esto y todo esto que sientes en realidad viene de ti y tú lo estás creando colectivamente? Porque todas estas otras mentes interconectadas son parte de ti y tú eres la única experiencia que puedes constatar como ser sensible, que tú existes. Porque en algún momento René Descartes decidió que si existes y piensas, existes. O sea, siento, existo. Entonces, podríamos pensar que todas nuestras experiencias son subjetivas, creadas o proyectadas por nuestra propia conciencia. Y ahí está el problema del límite de la percepción y la abstracción, sobre todo cuando pensamos que el ser humano, el cerebro humano, es el límite conocido de percepción y abstracción hasta el momento.
Por lo tanto, la singularidad y el avance de la IA y de la formulación de nuevas tecnologías de procesamiento de información o digitalización de la información son una barrera para hablar de lo transhumano, pero también pone en duda y problematiza más aún la condición humana. Para allá vamos entonces. Comencemos con la pizarra principal. Y bueno, como recordarán las semanas anteriores, no exactamente la semana pasada, pero en semanas anteriores, hablamos de la conciencia y la personalidad, de que la actividad humana como lo que conocemos es una performance, o sea, son costumbres, tendencias y patrones que repetimos. Y en base a eso tenemos una idea de nuestra identidad como algo que es una serie de acumulación de experiencias. Entonces, cuando hablamos de la experiencia de un animal, suponemos que el animal experimenta el mundo de forma diferente. Y luego eventualmente la ciencia lo fue confirmando hasta cierto punto, al confirmar que los cánidos, los perros, pueden ver de forma diferente el mundo porque los bastones y conos en sus ojos, en sus retinas, tienen otra concentración, por lo tanto ven más grises que los humanos, pero eso no quiere decir que no vean ningún color. Y en cierto sentido, hasta que no puedas constatarlo tú, ¿estás 100% seguro de que el perro no ve en colores? Porque al final los colores son una definición nuestra. Y volvemos sobre la definición humana. Que al final la vida está pensada hasta el momento a escala de lo que comparamos con nosotros mismos. Pero no existe algo así como un punto neutral, objetivo, abstracto, externo a la inteligencia humana que nos diga esto es humano y esto no es humano. Esto es un cubo, esto no es un cubo. Nosotros siempre estamos haciendo esto en referencia a nuestras experiencias. Y nuestras experiencias como inteligencias humanas son limitadas a la conciencia humana. Entonces, la idea de la identidad humana y que nos identifica y nos hace humanos por sobre otras cosas, viene precisamente de estos límites de definiciones. Vamos a continuar con eso a continuación. Vamos a hacer otra pestaña aquí al ladito. Entonces, el ser humano... Momento, ¿qué pasa aquí? El ser humano, vamos a dibujarlo como una personita de palito clásica, una representación genuinamente humana y muy universal de por sí, porque ha estado presente en grandes, bueno, no exactamente esto, pero en grandes referentes de la pictografía humana, en las cavernas de Altamira, en los muros antiguos. El humanito con dos piernas, el bípedo con dos brazos y una cabeza. Es una convención que conocemos. Y se distingue muy fácilmente de algo como esto. Claro, un cuadrúpedo con una cabeza alargada. Entonces, podríamos decir que esta es la base fundamental de la definición y de la distinción entre lo humano y lo no humano. Pero también tiene que ver con que el ser humano, en esta construcción de su definición y de su realidad, define sus límites. O sea, define lo que no es él mismo. Y tiene que ver con la integridad del ego. Es decir, yo soy y no soy. Porque tú no eres una mesa, pero tú vivirías igual si no tuvieras acceso a una mesa. La mesa es parte de tu vida y de tus costumbres. Por lo tanto, la mesa, si bien fue un invento humano o descubrimiento humano, quizás porque, bueno, la idea de las plataformas horizontales, paralelas al suelo, donde podías poner tu comida, etc., y tus artefactos, no es una cosa que haya estado ajena a la casualidad. Era algo que podía haberse encontrado fácilmente, una piedra plana, etc. Pero luego la idea de la mesa, luego se convierte en una institución que los seres humanos aplican a su vida cotidiana para llevar a cabo sus actividades. Entonces, ¿es que el hombre se descubrió a sí mismo como humano? ¿El ser humano se hizo humano? ¿O el ser humano simplemente es humano? Porque sí, o sea, preexistentemente. Porque podríamos decir lo mismo de los animales.
Y sin embargo los animales no pasan por esta histeria colectiva de preguntarse qué son, simplemente viven directamente, o al menos eso es lo que creemos, esa es la convención con la que vivimos. Y a eso a lo que nos aferramos. ¿Por qué? Porque de alguna forma también estas convenciones y creencias dan forma a nuestra cultura. Y es un punto muy importante. Porque hasta el momento mi mejor forma de responder a esta pregunta tiene que ver con la cultura. La cultura es lo que separa al humano de un animal. ¿Y qué es la cultura? Es el acto consciente, la decisión consciente, inteligente, en mayor o menor medida, de intervenir en el medio y cambiar el entorno para beneficio personal. Lo que requiere también entender que el mundo sufre transformaciones temporales, consecuencias, causas y efecto. Y el mejor ejemplo para englobar esta idea es la revolución agrícola. ¿Por qué? Porque la revolución agrícola le dio al ser humano la idea y la claridad, el control, por así decirlo, sobre el sentido de anticiparse a la posibilidad de cosechar en el futuro. O sea, de que sembrar manzanas, semillas de manzana generaba árboles de manzana a razón de unos meses más, etcétera. Y esa idea de causalidad en el efecto y en la intervención del ambiente, a mí me parece que es fundamental. Pero también es problemático porque hay otros seres vivos, hay pajaritos, hay mamíferos, que construyen madrigueras, que construyen refugios, que construyen montones de estructuras, las arañas construyen sus telas, siguiendo patrones geométricos además. Entonces, ¿por qué nosotros, como seres humanos, humanoides, etcétera, pensamos que estamos en una situación de ventaja por ser, usuarios de un lenguaje complicado de signos, un sistema complicado de escritura, un sistema diverso de lenguaje hablado entre diferentes comunidades, un sentido histórico del desarrollo técnico y sobre todo una personalidad y una apariencia que nos separa de los animales? La idea del control de la personalidad, la idea del ser humano como alguien que es capaz de entender y ser consciente de sí mismo y de sus acciones, de entender incluso más allá del bien y el mal. Porque para entender más allá del bien y del mal hay que conocer el bien y conocer el mal para poder salirse de esa definición. Pero eso es un tema aparte. Entonces, el gran problema aquí es que siempre estamos adscritos a nuestro encéfalo muy bien desarrollado, cerebrito, los ojitos, están aquí los ojitos. Y el mundo como lo conocemos está siempre atravesado por los filtros que nuestra capacidad cognitiva y sensible nos ofrecen. Porque claro, como describíamos, hay serpientes que ven en infrarrojo, hay murciélagos que son capaces de percibir sonidos, ultrasonidos, elefantes que son capaces de escuchar sonidos de muy baja frecuencia, ballenas que se comunican a gran distancia con sonidos de baja frecuencia. Entonces, todos estos filtros nos impiden ver hasta cierto punto la realidad como es, supuestamente. Pero hasta cierto punto, ¿es importante una realidad más allá de lo que percibimos en efectos prácticos? Bueno, un ejemplo interesante a comentar es la teoría del cerebro de Boltzmann. La teoría del cerebro de Boltzmann dice que aparentemente en el universo las probabilidades de que el universo sea un holograma generado desde una mente, un solo cerebro, es más probable que el universo genere cerebros individuales por cuestiones de azar. Entonces, también se conecta con el concepto del principio holográfico, la idea del universo como simulación, que ya hemos revisado en programas anteriores. Pueden revisarlo en nuestro archivo en YouTube y en Twitch si quieren hacerlo. Sin embargo, esto se trata de la condición humana. El ser humano es el que es capaz de hacer este ejercicio de percepción y de preguntarse, ¿qué soy? Mientras que aparentemente otros seres vivos no atraviesan esa misma reflexión
Eso tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal y otras zonas del cerebro que hacen que la amígdala y la interconexión de diferentes sectores del sistema nervioso genere relaciones complicadas en base a la relación de causa y efecto, pero también a la anticipación en el tiempo. Es decir, si yo pongo un jarro mientras cae una gota de agua, en algún momento yo confío en que el jarro se va a llenar de agua. Yo sé que si pongo una olla en el fuego, el agua va a hervir eventualmente. Toda esa serie de detalles complicados de manejo y de, por así decirlo, domesticación del fuego, de las plantitas, no es 100% casualidad. E incluso se especula que puede haber intervención extraterrestre. Yo no lo descarto. Pero al final todo tiene y remite a que el ser humano se define a sí mismo en la medida en que se distingue de lo que está afuera. Entonces, la conciencia es el límite de lo que está afuera. Entonces, el ser humano es, por así decirlo, aquello que no puede percibir fuera de sí mismo. Pero si el ser humano extendiera su conciencia y pudiera sentir otras cosas, su definición de lo humano cambiaría. Entonces, esa es como la primera tesis con la que podríamos trabajar. Que el ser humano es en la medida de que percibe. Y en la medida de que percibe se define como lo que percibe y como lo que no percibe que queda afuera de sí mismo. Entonces, volvemos a el universo y el observador. Porque el universo crea seres inteligentes. ¿Es accidental? ¿Es resultado de las posibilidades infinitas de agregación de partículas, etcétera? Porque, hablemos de nuevo, el ADN es una molécula muy complicada. Y no lo digo yo, lo dicen sus creadores, o sea, sus descubridores, quiero decir. E incluso muchas personas sugieren que podría ser resultado de ingeniería, o sea, de un diseño inteligente. Y esto es complicado y controversial porque los seres humanos creamos cosas todo el tiempo y siguen estando adscritas al orden natural. O sea, incluso la energía nuclear es un proceso natural que se da hasta cierto punto de forma diferente, no bajo el control de los seres humanos, en espacios como las estrellas, por ejemplo. Entonces, en las estrellas hay fisión y fusión nuclear constantemente. Los seres humanos desarrollaron la capacidad de aprender y desarrollar métodos complejos de desarrollo y solución de problemas para hacer la ingeniería inversa a las estrellas hasta cierto punto. Y darse cuenta que estas piedras extrañas, junto con estas otras piedras extrañas, generan radiación y esa radiación puede calentar agua y esa agua puede usarse para hacer electricidad, etc. Pero por otro lado, nunca se están rompiendo las reglas, porque nunca podríamos realmente romper las reglas si no fueran oportunidades que las reglas permiten. O sea, incluso cuando juegas ajedrez, puedes hacer que una pieza se mueva de una forma que no le corresponde, siguiendo la trayectoria de las demás piezas. Por ejemplo, puede hacer que un caballo se mueva como un alfil, o que una torre se mueva como un caballo. Entonces, las posibilidades de recombinar las reglas están disponibles desde el principio. Pero la idea de que es una regla tiene más que ver con cómo definimos el límite de lo que conocemos y cómo le adscribimos cierta cuota como de jerarquía en nosotros. Y esto nuevamente nos lleva a la idea del universo y el observador, pero también la idea de el ser y el creador. Porque por lo general muchas culturas antiguas, incluyendo nuestras propias ideas modernas y contemporáneas de la idea del universo, suelen partir del culto solar, la idea de que el sol es
el punto de partida de la civilización o el dios creador, el dador de energía, de vida. También está la idea del universo como una explosión, pero siempre parte de la idea de que existe una forma, por así decirlo, un uno, que se vuelve muchos. O que desde uno surge todo lo demás. Pero al mismo tiempo está esta idea un poco esencial de que en ese uno está contenido todo lo que puede volverse lo demás. Entonces, de alguna forma está esta idea del gran diseño, pero también está esta idea de que de qué serviría para el universo ser tan complicado si no hay una inteligencia lo suficientemente avanzada para darse cuenta de que el universo es complicado y maravilloso. Entonces, genera esta ambivalencia de que el universo, si acaso es consciente, el universo decidió crear seres conscientes para observarse a sí mismo, o por otro lado, somos una casualidad accidental, determinada por las miles de posibles recombinaciones de los miles de posibles universos infinitos, y que sencillamente desde este universo infinito se dio que los seres humanos son posibles y se hacen estas preguntas complicadas. Quizás en otros universos donde existan otras reglas, otras condiciones, otras normas o reglas de la física, otras condiciones de existencia, si lo podríamos llamar, los seres vivos y las formas de vida serían diferentes. Las formas de vida serían distintas o serían incomparables con lo que actualmente describimos y consideramos algo vivo. Y el mejor ejemplo de eso son los virus. Porque los virus no responden a nuestra definición contemporánea tradicional de algo vivo. Porque un virus no hace mucho más que viajar, hospedarse en una célula y reproducirse. Nada más. Destruye a las células al reproducirse. Pero no es alguien que genere conductas, reacciones específicas. O sea, bueno, la reproducción es la única conducta que tiene. Me refiero a que no responde a estímulos como otras células o bacterias. No generan comportamientos complejos más allá de la reproducción por depredación de células. Solo transmiten su información genética a una copia idéntica generada con los materiales de otra célula, pero no parecen tener una personalidad, no parecen responder de ninguna manera sensible más allá de reproducirse. Entonces, no son exactamente tan distintos a un autómata en cierto sentido, pero está hecho de células orgánicas, o sea, de moléculas orgánicas. Entonces, si un virus se reproduce, ese virus va a producir más viruses. ¿Qué tan distinto es a un robot autorreplicante que lo que hace es fabricarse a sí mismo en base a lo que encuentra? O incluso está esta idea de que en el futuro las nanomáquinas podrían hacer eso. Entonces, si las nanomáquinas pueden crear una fábrica de nanomáquinas que convierta el resto del planeta en más nanomáquinas, no es muy diferente. Entonces, si el virus no está ni entre lo vivo ni entre lo muerto, tampoco está exactamente entre lo vivo y lo artificial, porque podría ser perfectamente una forma de vida, o sea, de resultado de la ingeniería de una civilización extraterrestre que simplemente llegó a la Tierra por asteroides y no lo sabemos, pero también podríamos decir lo mismo de la vida como la conocemos, o incluso de la evolución de los seres humanos. Entonces, tiene mucho que ver con el límite, por así decirlo, entre lo místico, lo técnico y lo esencial.
Porque para efectos prácticos, la vida es indiferente a su existencia, en el sentido de que a la vida no le interesa saber que está viva. La vida vive, o sea, las plantas siguen siendo plantas independientes del nombre que les demos. Si las categorizamos de forma diferente, el musgo va a seguir creciendo independiente de si nos cae bien o no. Y hay miles de procesos dándose de forma silenciosa, casi invisible, en el universo, a nuestras espaldas, fuera de nuestra percepción, que siguen influenciando la condición humana, pero no las consideramos parte de lo humano. Entonces, mucho tiene que ver con cómo definimos nuestra mirada y cómo nos vemos a nosotros mismos, como resultado de una creación inteligente de algo más avanzado o superior, como resultado de las posibles combinaciones del universo generando nuevas formas de juntar partículas y crear estructuras complejas, hasta generar comportamientos avanzados que nosotros describimos y catalogamos como vida, o si somos más allá de todo lo que podemos ver, algo que ni siquiera podemos entender. Y aquí está la siguiente tesis, que ya es un poco más descabellada. El solipsismo. El solipsismo es básicamente esta tesis. Yo diría que es una hipótesis, porque no es algo comprobable y no tengo del todo certeza si es una teoría como tal. Pero nadie está 100% convencido de que existen experiencias sensibles y conscientes fuera de su conciencia. Entonces, cuando hablamos de la otredad, que es fundamental para definirse, o sea, yo no soy un vaso de agua, pero el vaso de agua me permite beber agua. Entonces, yo no considero al vaso parte de mi cuerpo, pero el vaso es parte de mi experiencia cotidiana de beber agua, y beber agua es fundamental para mantenerme vivo. Entonces, la idea del solipsismo es que solo es posible estar realmente convencido de la existencia de la conciencia individual. Y todo lo que existe a tu alrededor puede o ser una emanación de la conciencia individual, o puede ser una creación subjetiva, basada en los límites de la percepción, de todo lo que está afuera. O incluso puede que no exista nada más afuera y solo existes tú como en una especie de sueño, donde te sueñas a ti mismo. Y esa idea no es tan descabellada si volvemos al cerebro de Boltzmann. La idea de que el cerebro podía estar soñando o pensando o imaginando holográficamente todo el universo. Y de hecho, es una idea plausible desde el punto de vista de la conservación de la energía, sobre todo porque es más económico desde el punto de vista de la energía, y porque también va muy de la mano con la idea del universo como una forma de información, sobre todo cuando hablamos del problema de cómo la información no se destruye por completo en los horizontes de sucesos de los agujeros negros. Entonces, ¿a dónde va la información cuando está sometida a un embate de gravedad infinita que estira todo al máximo y donde las reglas de la mecánica y de la física no se cumplen al 100%? Entonces, todos estos espacios grises, estas lagunas, son importantes para hablar de la condición humana, porque son cosas que nos definen por principio reactivo retroactivamente, digamos. Cuando vamos descubriendo cosas nuevas del universo, nos damos cuenta de que esas cosas nuevas nos afectan. Y antes no eran parte de nuestra definición de lo humano, o de lo vivo, o de lo inerte, o de lo consciente. Entonces, ¿en qué momento el ser humano dice esto es consciente y yo no, y esto otro no es consciente? ¿Por qué pensamos que una piedra no es consciente? Si hay estructuras complicadas, geométricas, que hacen posible que los diferentes minerales se agrupen. Porque definimos como conciencia lo que es inteligente, pero pueden existir formas diferentes y más sencillas de conciencia
que se manifiesten a través de la geometría o los patrones, que son algo así como lo que también se ha descrito en algunas oportunidades como la huella digital de Dios. O sea, como de que el diseñador, el código en el que está escrito todo, de vez en cuando deja ver que todo funciona en base a ahorrar de cierta forma materiales. Como que todo está escrito en el mismo lenguaje de programación y de vez en cuando hay patrones que lo revelan, que es como el tema del número phi, el tema de la proporción áurea, y etcétera. De que no es coincidencia que se repita, porque pareciera ser que de esa manera el universo ahorra energía reciclando patrones y fractales, porque es más fácil usar las mismas fórmulas de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, que generar una infinidad de formas nuevas. Entonces, quizás otros universos tienen patrones fractales diferentes, pero hasta el momento en este universo, solipsista o no, la espiral de Mandelbrot, parece que tiene todas las formas conocidas tarde o temprano en algún momento. Y eso no está presente solo en los seres humanos, no solo en los seres sensibles. Entonces, el hecho de que las partículas o las estructuras tomen estas tendencias podría ser una señal de conciencia, pero una conciencia más simple, una conciencia bajo un criterio diferente. Así como, por ejemplo, una película es más complicada que una fotografía, por así decirlo, porque hay, además de ser imágenes, sonido y movimiento. Pero el ejercicio consciente de tomar una fotografía es tan complicado y es un proceso tan inteligente desde el punto de vista humano como hacer una película, pero es más intrincado. Por lo tanto, la complejidad pareciera ser la limitación. El ser humano suele definir como no humano lo que es menos complejo que sí mismo. Pero el humano, el humano no es lo único complejo en el universo. Entonces, volvemos como a esta especie como de tautología y a esta especie como de, oye, nos mordemos la lengua de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué seguimos cayendo en este problema? Es como un dilema que tiene como pies y cabeza y se topa y se muerde la cola de nuevo, como un Ouroboros, como que somos en la medida en que nos definimos o nos definimos en la medida en que nos reconocemos. Hola Axel, voy a leer tu pregunta. ¿Sigo siendo yo si cambio completamente mi forma de pensar? ¿Cuánto puede cambiar una persona sin dejar de sí misma, de ser sí misma? Exactamente, porque eso también es otra cosa. Y bueno, vamos a verlo en las preguntas en adelante, porque eso es un tema que de hecho está preparado para la segunda parte del programa, que es si somos o nos convertimos. Si tú cambias de pensar, eres tú, porque se supone que sigues adscrito a las células y partículas que te componen desde el punto de vista de tu esencia material como cuerpo. Pero tu conciencia evoluciona. Tu supuesto espíritu tampoco tiene las mismas experiencias o la sabiduría que tenía cuando naciste. Entonces, por ejemplo, si habláramos del alma, que es un tema interesante. Cuando alguien nace, el alma de un bebé ¿es igual al alma de una persona de 50 años que dedicó toda su vida a la filosofía? Pensamos que el cerebro tiene las mismas capacidades, solo que se ha desarrollado menos en el tiempo. ¿Qué impide que ese niño recién nacido aprenda aritmética avanzada y cálculo diferencial versus esta otra persona? ¿Es la cultura? ¿O es que ambos cerebros están listos para hacer eso? Y de ser así, ¿qué hace a esas personas diferentes si tienen las mismas habilidades? Entonces, luego vamos a el tema del tiempo. Porque el tiempo transforma las cosas.
Entonces, persona 1, digamos, este es Axel. Y este también es Axel, pero es más grande. Porque, bueno, lleva veintitantos años de su vida comiendo pescado, carne, maíz, legumbres, frutas, verduras. Y su peso pasó de ser 3,2 kilogramos a ser, no sé, 65 kilos. Entonces, claro, ¿de dónde salió toda esta masa? Hay más de 60 kilogramos de Axel que no estaban en Axel antes, pero se volvieron Axel. O sea, la comida, las miles de partículas que adquirimos a través de la alimentación, todos los cambios fisiológicos producto de la radiación solar, de los cambios químicos de nuestro cuerpo, de las transformaciones de nuestras glándulas endocrinas, etcétera, que van activando genes en nuestro cuerpo para madurar y atravesar nuestra época de madurez sexual, etcétera, lleva a que las personas no sean la misma. Entonces, esa idea finalmente se encuentra con que es una definición humana y hasta cierto punto arbitraria, pero de nuevo volvemos al problema de la integridad del ego. Nos seguimos aferrando a que somos nosotros porque de alguna manera nos da seguridad aferrarnos a lo que conocemos y a la identidad que hemos construido hasta el tiempo presente a través de los cambios. Pero no somos más que una secuencia continua de cambios. El cambio es más continuo que estos estadios, porque son infinitos estadios intermedios, pero el cambio es lo único constante. Entonces, si el cambio es lo único constante, ¿por qué nos definimos como algo discreto, como uno, y no como un sistema? Y de nuevo, ponemos límites a lo que somos. O sea, yo no soy el vaso de agua que tomo, pero el vaso de agua me permite seguir vivo, porque tomo agüita, y el agüita la necesito para vivir. Entonces, esa agüita en el vaso se vuelve parte de tu cuerpo. Y antes no era parte de tu cuerpo. Entonces, los peces, la carne, los pollos, etcétera, que vas a comer en 3 semanas más, van a ser tu cuerpo, pero aún no son parte de tu cuerpo porque aún no te los comes, pero están allá. Y esas partículas, los átomos, están allá y aún no los consideras parte de ti. Por ejemplo, en el mejor de los casos vamos a hacer este ejemplo exactamente ahora porque quiero tomar agüita. Voy a tomar agüita de mi super botella invisible. Ok. En el momento en que yo bebo de mi botellita invisible, el agua de mi botellita invisible, que al principio del programa solo era agua dentro de una botella, ahora es considerada parte de mi cuerpo. Y podemos decir lo mismo de nuestros desechos, también de las escamas de piel que perdemos todos los días, que constantemente perdemos átomos, partículas, células que no están en buen estado, o murieron, o se descomponen, el pelo incluso. No está exactamente vivo, pero es parte de tu cuerpo. Si te cortas el pelo, tú sientes la diferencia y tu cuerpo cambia. El volumen de células de tu cuerpo cambia, la cantidad de materia de tu cuerpo cambia. Entonces, es complicado, porque hablamos de que nos definimos en la medida en que nos distinguimos de los demás. Siguiente pregunta. Axel dice, ¿eres tú o tus recuerdos lo que realmente te define como individuo? ¿Qué pasa con tu identidad si pierdes la memoria? Sí, estupendo. Y también vamos a hablar de la memoria, pero sobre todo de la percepción y la abstracción. Vamos a pasar a eso. Entonces, a ver, quiero ¿cómo puedo dejar esto? Así. Entonces, tiempo. Memoria. Percepción. Y abstracción.
Claro, los hijos de 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 los humanos se van a seguir llamando humanos. En algún momento van a cambiar su apodo a Richard, Frederick, Mauricio, no lo sé. Pero la cosa es que la memoria es histórica, pero también es cultural. Entonces, adquirimos la idea de que somos en la medida en que nos enseñan quiénes somos. O sea, cuando tú naces te dicen tú eres Pedrito porque tus padres decidieron ponerte tu nombre de Pedrito, porque eres el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo lo de Jeremías, no sé quién, tu abuelo, que llegó en un barco de vapor de no sé dónde, y esa es tu historia. Entonces, la historia de alguna forma nos define, pero cuánto nosotros nos sentimos parte de nuestra historia también importa, porque tú puedes no sentirte parte de la historia de tus ancestros y elegir ser distinto. Y eso te define, o eres tú el que define quién eres. Entonces, cuando cambia tu memoria, tu historia desaparece, pero tu organismo hasta cierto punto es el mismo. Se supone que no puedes destruir la memoria en sentido estricto, porque el sistema nervioso y la corteza cerebral almacena la información de una u otra manera. Lo que sucede con las pérdidas de memoria es que hay una desconexión de esas áreas del cerebro. Hasta donde yo lo sé, por cierto, no soy científico. Pero, por otro lado está el tema de cómo sabrías quién eres tú si hay memorias falsas o implantadas. Y esto es un problema que describe la película Blade Runner. Entonces, si tú estás convencido de que eres un ser humano y eres en realidad una forma de vida sintética, da lo mismo si para efectos prácticos no hay ningún cambio y nadie se da cuenta y ni siquiera tú lo sabes. Entonces, ¿eso te hace menos humano por el hecho de no saber que no lo eres? ¿O de que eres otra cosa que no sabes que eres? Porque claro, los seres humanos se podrían definir mutuamente como lo que quisieran. Y eso no necesariamente nos haría otra cosa. O sea, tú puedes cambiar de nombre. Tú puedes, cambiar de género. Y aún así, ¿qué te hace tú? Es más una especie de consenso histórico, social, cultural, una institución que está a tu alrededor en el espacio de la vida pública, de la vida social. Pero también es una cuestión que remite a cómo tú eliges aferrarte a tu identidad y a qué te define y a qué de alguna forma vas dejando ir. Por eso hablaba de que tú dejas ir elementos de tu vida, vas olvidando cosas o incluso prefiriendo aferrarte a otros valores, otras conductas, otros hábitos. Quizás dejaste de tomar leche a cierta edad de tu vida, quizás sigues tomando leche a los 40 años, quizás dejaste de comer carne a los 19 años porque decidiste ser vegetariano. Entonces, toda esa parte de tu vida en la que comías carne es menos tú, es parte de tu historia. Entonces, el elemento memoria, tiempo, historia es complicado, porque sería entonces que los seres humanos somos más un fenómeno histórico, cultural y humano, en el sentido de que vivimos en la realidad humana, en el espacio antrópico, o sea, en la cultura. Los seres humanos somos solo en la medida en que nos definimos culturalmente como tales, pero puede que afuera no existan distinciones entre un ser vivo y el otro. Solo que nuestros sistemas nerviosos parecen tener límites. Y esos límites que asignamos son los que nos definen como uno, como otro, como tú o como yo. Pero para el universo, todos esos límites son indiferentes, porque si el sistema nervioso del universo funciona de forma invisible y translúcida, digamos, como el Ant-Man, como describen los antiguos pensadores de Asia en la cultura indo, el brahmaísmo, etc. Más allá de la idea de venir de una fuente colectiva a la que tu alma regresa cuando mueres y reencarnas, etc., es la idea de que para el universo nuestros límites son irrelevantes, porque los fenómenos químicos, físicos, suceden.
Siempre. Cuando un mosquito te pica, parte de la saliva del mosquito se vuelve parte de tu dedo donde te picó el mosquito. Y antes era un mosquito. Cuando tienes una picazón por una picadura de pulga, es porque hay una pequeña cantidad de esta enzima o bueno, sustancia que deja la pulga para evitar que cicatrice rápidamente. Que al final se vuelve parte de tu roncha y tú consideras la roncha parte de tu cuerpo. Entonces, finalmente nos lleva a la idea de que somos más en la medida en que el humano se define a sí mismo que realmente capaces de dar a conocer una limitación clara y concisa de un ser vivo y otro. Porque muchos seres vivos viven en relaciones de sinergia y de colaboración constante. O sea, los líquenes son el mejor ejemplo, que son hongos y bacterias. Hongos y musgos, claro. Entonces, viven juntos y generan el alimento del otro y viceversa. Las bacterias en nuestro estómago son bacterias. No piensan como nosotros. No les gusta Ultraman, Transformers y el Imperio Contraataca. Nunca han visto eso en su vida. Y están en nuestro estómago. ¿Y consideramos que son parte de nuestro cuerpo? Hay personas que quizás piensan, es que esas son son mi equipo de bacterias que trabajan para mí. Como en Hataraku Saibu, el anime, que por cierto les recomiendo ver, Cells at Work. Es muy buen anime para describir cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, las células son parte de nosotros, entonces seríamos más bien como un fenómeno colectivo de células que se aferra a la idea de que somos una sola cosa, en la medida en que somos un equipo de cosas, pero en el fondo todos somos lo mismo, somos piezas de Legos iguales, solo que algunas no están igual de conectadas que las otras, pero tarde o temprano las podemos separar y fabricar otro ser vivo, u otra máquina, u otra cosa. Puede que en el futuro el ser humano, a través de la hibridación, adquiera la capacidad de respirar en el espacio o de soportar la radiación, y quizás va a adquirir la capacidad de desarrollar escamas que le protejan de la radiación. Entonces, ese humano del futuro es menos humano porque ahora tiene habilidades de resistencia a la radiación. Probablemente vamos a seguir pensando que eso es un humano, pero porque nuestra definición de lo humano va a seguir siendo histórica y va a ir cambiando con los años. Esa es mi conclusión, de que en realidad nuestra idea de lo humano también era distinta hace 100 años, hace 1000 años. Y puede que la idea de lo humano siga siempre constantemente desafiándose en la medida en que el ser humano supere sus límites y encuentre nuevas formas de poner en entredicho los límites de la naturaleza. Porque el ser humano es un resultado de la naturaleza, es indudable. Entonces, incluso cuando hablamos de lo artificial o de lo antrópico, lo artificial de creación humana, el ser humano es un producto de la naturaleza. Entonces, la naturaleza hizo posible al ser humano y hizo posible que el ser humano rompiera las reglas. Entonces, ¿eso es menos natural? Para allá vamos, es complicado. Vamos a ir con las preguntas. Como preguntaba Axel, efectivamente, ¿somos o nos convertimos? Porque si tú naciste con una memoria de ti mismo y luego olvidaste todo eso y después te haces llamar de otra manera y tienes un carnet de identidad nuevo, vives en otro país, en otro planeta, no te acuerdas de tu historia, tienes una vida distinta, ahora eres un zapatero y haces zapatos espaciales en el espacio y antes eras jardinero. ¿Dejaste de ser jardinero o simplemente es como que esa habilidad está latente en ti hasta que recuperes la memoria? ¿Y eres dos personas? Porque ahora eres jardinero y fabricante de zapatos espaciales. ¿O simplemente tienes talentos y trabajos que puedes ejercer? Entonces, somos en medida de lo que hacemos, porque lo que hacemos tampoco nos define. O sea, si tú dejas de fabricar zapatos, no dejas de ser tú, simplemente dejas de ejercitar la capacidad de hacer zapatos. Pero los zapatos que hiciste antes siguen siendo parte de tu historia. Y de nuevo, eso nos lleva también a la pregunta: ¿es una identidad construida por nosotros y nuestras decisiones, o somos esencialmente algo independiente de lo que sabemos de nosotros mismos? Porque claro,
este sujeto que pierde la memoria sigue siendo el caballero que era jardinero, pero no se acuerda. Pero si él no sabe definirse a sí mismo como el ex jardinero, ¿importa que fue jardinero? Si nadie lo reconoce como jardinero, ¿es más jardinero o menos jardinero? Porque dejó de hacer jardinería y ahora hace zapatos espaciales. Entonces, es complicado porque incluso el problema de la esencia y de la naturaleza del ser humano se ha utilizado en algunas oportunidades por ciertas comunidades o grupos para abogar por la idea de cierta supremacía de cierta especie por otra, o incluso de la supremacía de ciertas etnias o razas. Entonces, la idea del especismo, o sea, de que el ser humano, por el hecho de ser humano, puede usar a las demás especies a su favor para prosperar y mantenerse vivo y llevar a cabo sus proyectos, es algo que de hecho está en debate al día de hoy. Así como también estuvo en debate en algún momento hasta que nos dimos cuenta que el racismo era una forma no constructiva de construir relaciones saludables entre seres humanos, porque al final tenemos más en común de lo que nos separa en aspecto. Entonces, ¿los seres humanos son naturales o son condición o están sujetos a una condición humana en la medida en que ejercitan su condición humana? Porque si un ser humano tú lo sacas de la esfera humana y lo pones en la selva a vivir de otra manera, quizás se va a adaptar a otras conductas y a otro ambiente. Y quizás va a dejar de leer, va a dejar de ver televisión, va a dejar de fabricar chismes en Twitter. ¿Y eso lo va a hacer menos humano? ¿Lo va a hacer más animal? Interesante. Bueno, eso se trata básicamente. Porque si no tenemos claro todo esto, que partimos de definiciones, de elementos arbitrarios basados en la zoología, la historia de la fisonomía, la medicina, la idea de cómo definimos a un ser humano, la taxonomía de los seres vertebrados versus invertebrados, la idea del sistema nervioso central versus, por ejemplo, los sistemas nerviosos de las estrellas de mar. Entonces, si en algún momento somos todas esas posibilidades, y si en algún momento eres capaz de comerte una estrella de mar, ¿serías en parte estrella de mar por tener partes de estrella de mar en tu estómago? Entonces, es más una cosa de convenciones. Yo así lo defino finalmente. Es una convención conveniente que se ha vuelto útil con los años, pero en realidad va a estar siempre sujeta a actualizarse con el paso del tiempo, cuando el ser humano vaya desafiando los límites de lo que conoce y de cuánto se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque antes de que el ser humano entendiera el ADN, quizás no definía su naturaleza humana como información, sino que tenía una idea quizás más cercana a la teoría del origen divino, o sea, de que un creador benevolente, entre comillas, decidió crear al ser humano a imagen y semejanza. Entonces, es histórico, claro, porque las definiciones van cambiando. Está basado en el ejercicio de la identidad porque nosotros nos definimos como tales. Si no pudiéramos definirnos como tales, como humanos, y distinguirnos de los demás seres vivos, probablemente no habrían cambios drásticos en nuestra forma de vida y viviríamos constantemente compenetrados en una sociedad donde todos los seres vivos estarían quizás en una posición de relativa igualdad. Relativa igualdad, porque yo estoy pensando que seguiría existiendo conducta depredadora de parte de los animales que consumen carne, seguirían habiendo animales que matan, animales que construyen cosas complicadas, cosas que los seres humanos no pueden fabricar de la misma manera. Por ejemplo, los panales de las abejas tienen una estructura muy complicada y tú dices, ya, ahora puedo imprimir en 3D un panal de abejas. Pero claro, para poder hacer un panal de abejas en 3D, en plástico, tuve que construir décadas de tecnología, transistores, placas, madre de computadores, memorias RAM, monitores.
y una serie de técnicas para simplemente generar hexágonos y luego imprimirlos en plástico. Y esta abeja, este abejorro, etcétera, lo hizo simplemente porque sabe hacerlo, porque tiene el método. Y esa es la gran pregunta. ¿Es el ser humano un método de creación artificial o es simplemente casualidad? O sea, la forma humana de hacer cosas es nuestra forma y por eso podría ser tan natural como todo lo demás. Pero tiene que ver con esta cosa y esta tendencia que aparentemente sucede, que es este sesgo egocéntrico del ser humano, que parece ser una de las cualidades que sí nos distinguen, y es de que el ser humano se ve mucho más a sí mismo y se cuestiona mucho más qué es. Y eso sí que podría ser la clave. Que el ser humano en su sistema nervioso es capaz de la abstracción del pensamiento complejo sobre el mismo fenómeno del pensamiento, lo que se conoce como la metacognición. Entonces, la metacognición parece ser la clave de la condición humana. Más allá del cuerpo, más allá de la memoria, más allá de la idea de un alma infinita y potencialmente inmortal, la metacognición es lo que separa a los seres humanos de los demás seres vivos, en la medida de que no podamos comprobar que los otros seres vivos ejercitan la metacognición. Pero nuevamente, la metacognición es algo que definieron los seres humanos. Los seres humanos definieron la metacognición en base a lo que ellos ya hacían. Entonces, este dilema no tiene una solución sencilla. No tiene una última respuesta que yo te pueda dar ahora. Pero lo que te puedo decir es que es aquí donde empezamos a tirar del hilo. Y vamos a seguir adelante con esta investigación en el futuro porque es muy interesante, sobre todo cuando hablemos de qué hace al ser humano al poner tu personalidad en una máquina. Porque podríamos decir que un electroencefalograma no es equivalente a tu mente, porque es un registro que es una representación de tus ondas cerebrales. Pero si tú traduces esa representación de ondas cerebrales a otra cosa, hay una traducción, y esa traducción de información podría ser lo que hace que ya no seas tú, pero es una copia incomparable, indistinguible de ti. Entonces, ¿tú eres tú en la medida de que eres creado de forma natural? ¿O eres tú en la medida de que en lo práctico das el mismo resultado? Independiente de que cada vez que haces una actividad diferente, las condiciones van cambiando. Entonces, hay muchísima incertidumbre alrededor de esto. Y por eso mismo yo pienso que la condición humana es histórica, cultural, y está basada en cómo el ser humano se entiende y se conoce a sí mismo. Esa es mi respuesta definitiva hasta el momento. Y vamos a seguir actualizándola. Muy bien. Vaya, eso salió bastante bien. Bueno, desde acá les deseamos lo mejor para el resto de su semana. Vamos a continuar con este programa. Está por verse si habrá programa número 10 la próxima semana o quizás se postergue. Habrán avisos de eso en Twitter, no se preocupen. Desde aquí les recordamos también que estaremos jugando Roller Coaster Tycoon 3 el día viernes a la hora de siempre, 7 p.m. del este. Estaremos el día sábado haciendo nuestro karaoke de celebración por los 5 meses. ¿6 meses? Sí, 5 meses de transmisión. 5 meses continuos en el canal. Recuerden que pueden revisar el archivo y los videos anteriores, tanto en YouTube como en Twitch. Están disponibles siguiéndonos con el nombre que encuentran aquí abajo en nuestra imagen muy maravillosa, en nuestro layout maravilloso. Más allá de eso, recordarles que estamos en Twitter, estamos en Instagram y en TikTok. Próximamente habrán más contenidos en esas redes.
estamos implementando esa nueva etapa. Todavía hay mucho trabajo por delante. Y bueno, contando con encontrarnos pronto, les agradecemos su atención y su compañía. Hasta la próxima, hasta el viernes. See you next mission. See you next mission.